Este es uno de los hoteles más exclusivos del mundo. Es una suite de lujo con jacuzzi adentro, con piscina afuera, construido absolutamente en medio de la nada en el desierto más antiguo del planeta Tierra, en Namibia. Hoy vamos a poner a prueba la habitación más cara de este hotel para ver qué es lo que tiene para ofrecernos. Dicen que incluso pueden llegar animales aquí de los que tenemos que correr. Amigos, nos encontramos en medio del desierto más antiguo de la Tierra, el desierto del Namib en Namibia, y resulta que dentro de este desierto están algunos de los hoteles más exclusivos del mundo y más únicos, no tanto por el lujo y la excentricidad, que aunque sí son muy lujosos algunos, son muy exclusivos por el lugar en donde están construidos y por los servicios que ofrecen en este lugar. Quiero que vean conmigo en dónde nos encontramos. Estamos en medio del desierto, en medio de la nada. No hay nada para allá, no hay nada para allá. Únicamente de pronto está este oasis de paz, este hotel aquí en medio. Este es un desierto rojizo que tiene dunas de hasta 300 metros de altura. Tiene la duna más alta del mundo, que ya fuimos a subirla. Si quieren ver lo que pasó, mejor vayan a ver ese video. Pero eso es lo que hace a este hotel uno de los más únicos del planeta. Y ni les digo el precio, ya casi lo vamos a ver. Renté la mejor habitación que tiene este lugar para analizarla en detalle. Llegando en la entrada nos encontramos un pasadizo al estilo árabe. No sé ustedes, pero a mí me parece esto como arquitectura como catarí, como de Qatar. Estas son las áreas comunes. Tenemos una terraza que en teoría al atardecer desde aquí se debe ver espectacular porque se acercan animales salvajes, antílopes, avestruces, jabalíes, y vamos a ver qué más. Esta es el área de la piscina, que aquí el sol da violento, debe de quemar bonito, pero está tuanis. La piscina tiene vista a todas las montañas por allá al fondo. Hay también un bar donde se puede ordenar como comida rápida, cervezas, muchísimo vino, muchísimas bebidas de cócteles y así. Y también hay un restaurante que en la noche veremos qué tan fino es. Dicen que ofrecen comidas interesantes. Incluso puede que aquí haya carne exótica a la venta. Ahora, esto de aquí parece como una torre. ¿Qué será? Un tipo de mirador. Mientras no diga prohibido el paso, se puede entrar. Uy, esta subida final está maquiavélica. No sé por qué, pero algo me dice que la vista desde aquí arriba va a ser una cosa sin sentido. Esperemos que esto no se convierta en la historia de apenas venía llegando y ya me echaron. Aquí se puede ver perfectamente de lo que les hablo. Estas de aquí son las habitaciones, este es el hospedaje, la piscina, y vean alrededor, no hay absolutamente nada por allá, y por aquí está la vista que atraviesa todo el desierto. Eso es impresionante. Hay carretera para atravesar casi todo este desierto, pero vámonos antes de que nos agarren. Aquí lo hicieron todo tan real que para llegar a las habitaciones hay que escalar las dunas como en el desierto. En realidad solo quería que pareciera épico, pero hay aceras para llegar. Estas son las habitaciones. Esta de aquí, esperemos que no haya nadie, porque sería muy raro. ¿Se imaginan que salga alguien aquí encuerado, como le dicen en México? Esta de aquí es una habitación normal, que les adelanto de una vez. La habitación más normal en este hotel vale $470 la noche, aproximadamente. Y cambia de acuerdo a las temporadas. Entonces ya ustedes se pueden ir imaginando cómo quedé yo después de esta que les voy a presentar. Esta es la mejor habitación que tiene el hotel. No, llegaron tarde. Ya ahorita puse el no molestar. Ya nos vemos luego. Mentira, damas y caballeros, ustedes siempre serán bienvenidos en mi morada. Pasen adelante, por favor, a conocer esta belleza. Ojo, nada más, entramos duro y a la cara de una vez, con una piscinita aquí en la que obviamente me voy a zambullir como sardina en río. Uy, el agua está fríita y el sol está bajando, o sea, hay que apresurarnos. ¿Se imaginan que llegue aquí un antílope, un jabalí a tomar de esta agua? No sería raro, porque aquí es tan seco que esto no se encuentra en ninguna parte. Perfectamente podrían acercarse. Tenemos como un buen deck, un buen lugar aquí para estar afuera, la piscinita, el sol, la cuestión. Pero ahora a lo que vinimos. Vamos a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es más, se los voy a decir de una vez para que sean ustedes los que juzguen este lugar. Esta habitación costó $700 una noche. Y me dan esta llave. Mínimo me hubieran dado un cuerno de antílope o un colmillo de jabalí, por lo menos. Le vamos a dar un 2 a esta llave. Y un 2 solo porque tiene un palo aquí, pero si no, un 1. Muy básica. Importante, por cierto, cuando uno paga $700 la noche, usted tiene la autoridad de criticar. Así que a eso vinimos aquí.
La. Arrancamos bien, tiene sala. Debe de ser como una casa entonces. Ahí disculpen el desastre, es lo que hay. Así es la vida. Por cierto, en todo lado hay vidrio para recordarle en dónde está. Eso está muy tuanis también. Y también me gusta que tiene como colores del desierto. Hay cosas con madera, como muy de la zona. No es una arquitectura súper futurista en medio de un desierto. No sé si me explico. Punto positivo, tenemos airecito acondicionado vital en este lugar. Pero amigos, cuando uno está en una suite como esta, a pesar de que esta gorra es épica, yo sé que es épica. Me la regalaron aquí, por cierto. Díganme si no parezco como militar con esta gorra. Me la regalaron en un hospedaje que nos quedamos anteriormente. Espectacular, les mando un besote a Solitaire. Qué belleza. Pero les decía, a pesar de que estamos épicos con un short manchado con el rojo de los Imba, más épico no puede ser. No puedo seguir así. Tenemos que vestirnos para la ocasión. Quiero disculparme por ese talaraya que entró aquí de manera muy vulgar. Mucho gusto, soy Mr. Array y yo voy a ser el encargado ahora de mostrarles esta habitación apropiadamente. No sé si voy a aguantar el calor. Yo creo que esto es para la noche cuando el desierto se pone frío, pero ni modo. Así es, díganme si no es así como tiene que ser. Tenemos una refricita por aquí. ¿Cómo a $700 la noche me van a traer café de paquetillo? Espero que mínimo dentro de esta refri haya un vino, un kiss, una barrita de chocolate. Así, no pido demasiado, una barrita de $2. Aunque sea, que diga bienvenido, gracias. Veamos amigos, véanlo ustedes primero. Díganme que sí, por favor. Ahora mi pregunta es, ¿esta refri entonces para qué es? Debí yo haber traído mi comida. Dios, es que ni agua, una botellita de agua. Hasta en las cabinas me dan agua. Gracias a Dios me traje la mía porque ya con esta bata... ¿Pero qué es este baño? Ufa, esto sí tiene un alto nivel de epicidad. Vean esta tina con luz natural, pero además con la vista que tenemos aquí. La tina con vista al deck, a la piscina, al desierto. Hay que ponerla a llenar, pero ya. Por aquí tenemos un servicio. Por aquí detrás tenemos el baño, es un baño completo, gigante. Vean esta hermosura. Vean lo que les digo, que utilizan mucho madera que se agarra ahí mismo afuera probablemente para hacer las cosas. Esto sostiene paños, esto por aquí también está sosteniendo paños. Este es el baño, la ducha. Por aquí tenemos el closet en caso de que usted quiera venir a instalarse o guardar cosas. Vean este palo usado como para atender. Y este bichiñas, es el cuarto principal. Vean qué obra de arte. Tenemos por allá más madera del desierto, cama tamaño familiar. Aquí perfectamente duermen 5, perfectamente. Dice que es de 2, pero yo aquí le acomodo 5 fácil y uno en esta banca. Por supuesto, lo más especial de este cuarto tiene que estar aquí. Vean ustedes nada más. Vista al infinito y más allá. ¿Se imaginan ver animales que lleguen aquí muy cerca? Aquí en Namibia estoy fascinado con las figuras en madera. Ya les conté anteriormente cuando adquirí a Marco Aurelio que tengo una adicción con las figuras en madera. Y vean lo que se encuentra en todas partes. Estos son los adornos y hay muchísimas ventas de cosas en madera. Vean este, a escala real. Es un san. Vean cómo va desnudo con el taparrabo. Aquí lleva una presa, lleva un animalito en la mano, el arco es pequeñito, delgado. La cabeza sí se pasaron de verga. Les faltó madera al parecer. Pero vean qué nivel de detalle, qué nivel de figuras. Por aquí normal, un oryx me parece a gran escala. Por aquí un avestruz también a gran escala. No, este lugar de verdad está maravilloso. Por ahora vamos a almorzar. Lo importante, vamos a echarle algo a estas lombrices que ya se están retorciendo. Los novatos cenan adentro, los expertos cenamos aquí con vista al desierto. Esto sí está tuanis, la verdad. Una mesita aquí debajo de los árboles con el vientico del desierto. Está espectacular. Vamos a ver si así de espectaculares están los precios aquí también. En estos lugares finolis como exclusivos hay menús solo de vinos. Vean esto, esto es vino, champaña, más vino. La gente, realmente aquí llega gente refinada a comprar vinos carísimos y yo humildemente
Pero curiosamente, los precios no están tan caros. Pensé que aquí en medio de la nada, tras de eso un hotel caro, iban a tirar a matar. Después de ver esas esculturas en madera, usted sabe que se acerca algo peligroso. Pero no, por ejemplo, las hamburguesas están en $8, los sándwiches están en $5. Este es como un menú medio rápido porque ya se acabó el almuerzo. Llegamos demasiado tarde, pero está bien. Vamos a ver qué nos ofrecen. Vamos a ver qué llega. Esto es lo que obtuvimos por la hamburguesita de $8. Una hamburguesa con cebolla caramelizada, buena tortita de carne, buen queso, lechuga, tomate y una ensalada. De hecho, hay más ensalada que hamburguesa, lo cual mi salud agradece. Lo primero es quitarle todas estas aceitunas a la ensalada. ¿Qué está grabando? No. Ignoremos ese pequeño inconveniente. Me siento como un chiquito en la escuela que le quita lo que no le gusta. Vamos a entrarle a esta belleza, a ver qué tal. Satisfecho, cumple su función y sobre todo la carnita está buena, rica. Qué bendición. Sí, por favor, un gallo pinto con todo, queso, natilla, salchichón, plátano maduro también. ¡Pichos! ¿Qué están haciendo ahí? Perdón. Estaba soñando. Esta es la buena vida, amigos. Esta es la vida que nos merecemos. Vean esto, por favor. Excepto por esa avioneta que empezó a pasar justo en mi momento de relajación, no se oye nada. Amigos, ya que me vieron en taparrabo, pues ya no hay secretos entre ustedes y yo. No tengo pantalonetas, no las puedo mojar, así que les toca aguantarse ver estos estilos. Quiero leerles algo muy importante que me encontré por aquí, que dice peligro. Cuidado. Queridos huéspedes, debido a la extrema sequía, los oryx y los ñus andan alrededor del hotel. Ellos son animales salvajes y pueden ser muy peligrosos. Por favor, no intente de alimentarlos, no intente tocarlos o de ir cerca cuando se acercan. Cuando se acerquen, corra de ellos. O sea que aunque se vean amigables y lindos, son bestias del campo. Nosotros por favor le pedimos permanecer lejos del pozo de agua. ¿Será de este? No, hay un pozo de agua, a lo que entiendo, por aquí, donde los animales llegan a tomar agua. Entonces que no se acerquen ahí, porque los animales caminan largas distancias para tomar agua en ese pozo. Y de ahí, no sé, pueden venir deshidratados, locos o desesperados por comida. Entonces que cuidado. Pero esos no son todos los anuncios parroquiales. También nos encontramos este que incluso incluye un pito en el anuncio. Pito, silbato, depende de donde diga pito, puede sonar raro, pero ustedes me entienden. Básicamente este es contra el fuego, que si usted detecta fuego en su habitación, fuego en el área o fuego en algún lado, toque el pito y corra. O sea, puede ser posible que se hayan dado incendios por aquí. Puesto que existe esto, hay incluso una ruta de escape de evacuación aquí detrás del documento. Una vez leídos esos anuncios importantes y suponiendo que si se acerca un ñu no lo vamos a ir a tocar, no sé quién en su sano juicio se tiraría a tocarlo, pero puesto que existen esas reglas es por algo, es porque ya alguien lo hizo. Recuérdense que el champú trae indicaciones, justo porque probablemente alguien se lo echó en los ojos. Entonces, suponiendo que si viene un ñu, no le vamos a ir a agarrar los cachos. Si viene un jabalí, no lo vamos a montar. Ahora sí podemos relajarnos bien, Agustín. No había tenido la oportunidad de hablarles aquí en intimidad, entre ustedes y yo. Algunas cosas que me he encontrado en Namibia que no esperaba encontrarme. Este es un país de los que hemos visitado en África muy, muy diferente. Un país en el que hemos visto que no hay descontrol, no hay caos, no hay basura. Es un país muy limpio, tiene la ciudad más limpia de África, pero además me he encontrado que vive demasiada gente blanca. A las ciudades que llegamos, los dueños de los negocios son blancos, o en muchísimos restaurantes atiende gente blanca, sobre todo muchísimos alemanes. De hecho, muchísima gente, usted llega y están hablando en alemán. Es muy extraño, no me había topado con eso en ningún otro país de África. No sé si hay otro en el que también pase, pero es la primera vez que lo veo. Además, me he encontrado también que la gente es muy amable. Las veces que nos hemos quedado varados en la carretera, la gente, si pasa a alguien, para y pregunta que si todo está bien, que si no necesitan ayuda. Me he encontrado también que el gobierno aquí es muy estricto. Pareciera como que el gobierno actúa, pareciera, porque he visto que la gente tiene mucho miedo a tomar y manejar, lo cual me parece excelente. No se debe tomar y manejar, pero seguro aquí la ley aplica muy duro, porque incluso cuando hemos andado con diferentes choferes o guías, por ejemplo, hay lugares que incluyen bebidas y hay cervezas, entonces uno le dice, tómese
tómese una usted también. Y ellos dicen, no puedo tomar porque estoy manejando. Entonces como que sí le tienen mucho miedo a la ley de la cero tolerancia al alcohol. Lo cual, como les digo, está muy bien. Así debería ser en todo lado. ¿Cuánta gente no se moriría si eso fuera así en todo lado? Además también me encontré, no sé si a esto se le llama racismo, pero mucha división. No sé si recuerdan que en diferentes videos vimos que los blancos viven en una parte, los morenos en otra parte, las personas negras viven en otra parte, e incluso ni siquiera las tribus, la gente que ha salido de las tribus y se va a vivir a un pueblito o a una ciudad, ni siquiera se revuelven entre ellos. Una tribu vive aparte y cree que son mejores que la otra tribu. Entonces me encontré muchísima división en ese sentido. Llegó la hora linda, hermosa, bonita, la hora de la cena. La cena está incluida. Y tengo que decir que no me esperaba tanta gente en este hotel. No los había visto. ¿Dónde estaban? No había visto a nadie. Esto está a reventar, no hay espacio. Y la gente que hay aquí se ríe así. Todos andan vestidos con camisa, señores, andan un peinado perfecto, como de caballero de película. Y véanme a mí, pantaloneta manchada y chanclas. Así es la vida. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a arrancar con la entradita. Hay diferentes zonas e incluso hay una zona donde se tira carne a la parrilla. Según lo que entendí, usted la selecciona y se la tiran a la parrilla y hay antílope. Dios, vamos a ponernos finos, vamos a ponernos a la altura. Vamos a arrancar con una entradita de una sopa de tomate dulce con este pan crocante. Ni en Francia se atrevieron a tanto. Como por qué hay 2 cucharas, 2 cuchillos y 2 tenedores. Vamos a utilizar la intuición. Esta parece que es de sopa, la usamos para la sopa. ¡Qué diablos! Vean lo que tenemos aquí, un zorro. Está llegando a la par de la mesa. Amigo, no te lo lleves, zorro. No te lo lleves, no te lleves mi plato. Ahora sí, papá, el plato fuerte. Good evening, good evening. Vamos a ver. Hello. Vean por aquí. Nunca había visto filet de calamar. Calamari? Yeah. Is a fish or calamar? Squid? It is a squid. It is a local squid, so it's quite a large squid. Really? So that's why they do it in steaks. Yes, it's really nice. Oigan, amigos, es un calamar local, según lo que entiendo, y lo hacen en filet. Qué curioso. Thank you very much. Yo ando buscando más como carne, ando como carnívoro el día de hoy. Bueno, eso básicamente era carne, pero ustedes me entienden. Carne roja. Good evening. Good evening, sir. How are you? Very good, and you? Very fine, sir. This is the Chinese style. Yes. Claro. A mix of some vegetables and 2 different meat, which is chicken and the kuru. Okay. Kuru also. Yes, you understand? This is the African style. Yes. Claro que sí, señora. Hasta que me llegó el olor. Esto es el stir fried. Es como una mezcla que hacen en los países asiáticos. Usted selecciona todo lo que quiera y se lo tiran a la parrilla. Pero me está diciendo que incluso usted le puede agregar antílope a su mezcla. Se va poniendo salvaje esto. Como que entre más avanzamos va subiendo el nivel. Y este es el nivel final, amigos míos. Good evening. Hello. Vean lo que les digo, amigos. Aquí tenemos eland, que es el antílope más grande de la tierra. Un animal de hasta 900 kilos. Tenemos curú. Tenemos oryx, aquella belleza. Y tenemos carne de res y chuleta de cerdo. Dios mío, qué difícil decisión. Mejor vamos a preguntarle al chef, al que conoce. My friend. Yes. What do you recommend? I want to try one antelope, but which one do you recommend? For me, oryx. Oryx. You recommend the oryx? Yeah, you can try one of each. I'll go for oryx. One oryx, please. Tírelo, con el dolor en el corazón, pero hay que probarlo. Medium, medium rare. Medium well, please. Muy importante, amigos, el contexto de por qué en Namibia se comen carne de oryx, de eland, de gacela, de cebra, de un montón de animales salvajes. Está bien detallado en el video completo de comida callejera en este país para que vayan a verlo. Comimos cebra, comimos antílope, nos metimos a los mercados. Está muy bueno y además está el contexto de esta carne que estamos comiendo. Qué impactante, la verdad, que incluso en los hoteles la ofrezcan de esta manera. Él me dijo que esta es la que más recomendaba, la carne de oryx. Wow, esta es muy similar a la res, muy similar a la res. Sin embargo, es mucho más seca y mucho más dura. Véanlo aquí, prácticamente no tiene grasita. Y eso que pedí que la dejaran rosadita, que no la cocinaran demasiado. Vean los zorros, seguro olieron la carne y están pero vueltos locos. Zorro, no te la lleves, por favor. Vaya, casi una gallina guinea o una jirafa, qué sé yo. No le voy a dar comida.
Aquí el toque es soltar la cena y de una vez agarrar el desayuno. Brindo por ustedes. Uy, amigos, esto está espectacular. Se llama pomegranada. Me parece que lo he probado anteriormente, pero le pusieron como gas. Y ojo como estamos. De hecho, ya había empezado a desayunar. Tenía tanta hambre que no pude esperarlos. Ojo como estamos desayunando. La salud hecha persona. Estoy totalmente indignado. Últimamente no sé qué pasa con los hoteles. ¿Cómo que el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a las 10 de la mañana? No se puede ni dormir a gusto. Tuve que mañanear para poder desayunar, alistar la maleta e irme. Vamos a buscar un hospedaje que me dijeron que es todavía más exclusivo que en el que estábamos. Algo raro en medio del desierto con una historia muy interesante. ¿Acaso es esto una ilusión? ¿Acaso estoy alucinando en el desierto? No mentían. ¿A dónde estamos llegando? Vean este lugar. Es una fortaleza, es un castillo en medio de la nada, con palmeras, zonas verdes. Parece un oasis esto. Y esta es la recepción. Este no es el castillo principal. ¿Están viendo lo que les digo? Parece como un sueño loco. Estamos en medio de la nada y levantar un castillo aquí. Además, una de las cosas más impactantes es la historia de este castillo. Nos invitaron a pasar, nos vieron interesados grabando por afuera y nos invitaron a pasar. Vean esta locura de lugar, la piscina, el castillo, las palmeras. Me siento como en una película de verdad. Y la historia, así súper resumida, es que a 100 kilómetros de aquí, muchísimo más adentro en el desierto, hace unos 100 años más o menos, o más, construyeron un castillo, pero uno real. Los alemanes construyeron un castillo. En específico, un general le construyó un castillo a su esposa, pero después de que perdieron la Primera Guerra Mundial, pues el castillo quedó abandonado. De hecho, que habían caballos en el castillo y los soltaron en el desierto para ver cómo sobrevivían, y sobrevivieron, se adaptaron, y dicen que ahora hay cientos de caballos salvajes que corren por todo el desierto. Entonces, inspirados en ese castillo, construyeron este en medio de la nada igual. Ok, hay spa aquí. Veo que hay tratamientos faciales y toda la cuestión. Salita de masaje en pareja. No, de verdad que el lujo y la exclusividad aquí sí va al siguiente nivel. Ahí está el spa para los masajes y aquí hay como una tina, pero literal de castillo de película. Vean esto, por Dios. Así se ve una habitación en el castillo. Esta es una habitación de la realeza, amigos. Wow. A ver cómo tienen... Bueno, aquí tienen unas... ¿Qué es esto? Como unas espinas de puercoespín. Sí, nos pusimos exóticos. Y por aquí tenemos el área de la refri, la caja fuerte, el cafecito. Por este otro lado nos encontramos la ducha y el área de depósitos. Por aquí el lavamanos. Qué espectacular, la verdad. Se puede pagar un extra para tener una habitación totalmente abierta en la cima del castillo a las estrellas. ¿Cómo puede ser esto posible? Vamos a conocerla. Efectivamente, en la cima del castillo hay una habitación. Aquí está el depósito. Vean, aquí podemos ver bien todo el castillo. Vean las palmas, lo verde, todo natural y la nada. Vean que no les miento, puras rocas, pura arena. Y por aquí la cama para dormir viendo las estrellas. Eso sí, con razón se paga un extra, porque hay que tener una normal, porque aquí en el día, en media hora está derretido. Pero en la noche que hace frío, hay incluso una chimenea. Vean por aquí, madera, chimenea. ¿Cómo me hubiera encantado quedarme aquí, por Dios? Aquí están las almohadas, las sábanas, todo lo necesario. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy con dolor. Siento como cuando usted compra algo y después se da cuenta que había algo mejor. Exactamente así me siento el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se quedó en medio de la nada, en el desierto más antiguo del mundo.